Gracias. Entonces, Sí. ¿podría dejar la puerta semiabierta? ¿Por qué? Quizás mis compañeros lleguen. O, Ya, ¿hasta qué hora les damos tiempo? eh, 15, fácil, 15. Ya, ténganlo abierto. Pero empezamos y ya lo cierran. Ya. Bien, entonces revisaremos este tema de la inmunidad frente a los virus. Bueno, los virus son seres, no son seres vivos me refiero. Son organismos celulares. Celulares, porque necesitan los pelos. Doctor, antes se pensaba que no, pero después algunas definiciones la catalogan como ser vivo porque posee un genoma material ya de OAR, ya lo catalogan como un organismo vivo. Pero es depende del doctor. Sí, en definitiva la discusión está, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que los virus son parásitos intracelulares. O sea, si no están dentro de la célula, el virus no puede existir. Bueno, utilizaremos ese término, pero sobre todo no puede multiplicarse, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que estar entonces dentro de una célula, ¿no? Ahora bien, el virus necesita de la maquinaria metabólica de las células, ¿no?, para poder, digamos, multiplicarse y en ese sentido hacer síntesis de sus ácidos nucleicos y también de sus proteínas. El virus tiene como dos componentes: su genoma, que puede ser RNA, DNA, pero también hay una estructura que lo contiene, ¿no? Y básicamente es una cápsula, cápside que se le llama, y algunos tienen envoltura y otros no tienen envoltura. Ahora bien, entonces el virus, o los virus tienen que ingresar dentro de la célula para luego salir, y ahí cumplen lo que se llama el ciclo de replicación viral. Lo primero que se hace por parte del virus libre es la absorción o ingreso a la célula, ¿no? Eso depende del tropismo que tengan, definido por los ligandos y receptores. Cada virus tiene una célula, a la cual es su célula blanco, y esa célula tiene el receptor necesario para que el virus pueda ingresar. De ahí la especificidad, ¿no? Esta especificidad no solamente es de individuos, sino hasta de especie. Harto conocido es que el VIH, las células a las cuales se infecta tienen como receptora CD4. Estamos hablando de qué células.
los linfocitos T helper, ¿no? Ellos son, pero también no olvidemos que ellos necesitan un co-receptor, y eso es, el correceptor corresponde a C3. receptores de quimioquina, ¿no? Ellos son los que van a dirigir el tropismo del VIH. Acordémonos que no solamente van a tener como blanco a CD4, sino también a neuronas, macrófagos, y eso va a depender del correceptor que es receptor de quimioquina. Para el virus de Epstein-Barr está CD21, y rinovirus, por ejemplo, está ICANN, que son moléculas de adhesión. Una vez ingresado, tiene que haber un descubrimiento del genoma y pasa a lo que es replicación. Hay varias formas, ¿no? Si es que es RNA, tendrá que hacer una replicación inversa, ¿no? Hacia DNA, y tiene dos posibilidades: o se integra al genoma de las células hospedero o no se integra. Inclusive hay virus que no es necesario que ingresen al núcleo, sino que se replican fuera del núcleo, con todo el aparato, ¿no? Bueno, hay varias variantes, ¿no? Entonces, lo que resulta más bien es una alternativa a la integración del DNA del huésped. Una vez que ya se integra, va a venir la duplicación y luego la transcripción. Ahora bien, en la transcripción no solamente en la transcripción se va a dar a la síntesis de proteínas, no solo aquellas que componen al virus, sino también aquellas que van a dirigir el ensamblaje del virus. Viene entonces finalmente el ensamblaje y luego la liberación. Tenemos la absorción, entonces viene la replicación, luego la traducción de las proteínas. Por otro lado está la replicación del DNA y luego viene el ensamblaje, ¿no? Y luego la liberación. Cada uno de estos pasos están controlados, ¿no? Mediante moléculas enzimas, y que sí se pueden utilizar estos blancos para, digamos, controlar al virus, ¿no? Ahora, una vez que la célula está infectada, hay dos posibilidades: que los virus actúen como agentes infecciosos y se multipliquen rápidamente, y al multiplicar destruyen la célula, dan lugar a una lisis o muerte celular. A eso le llamamos virus citopáticos. Mientras que hay otros virus que son atenuados o templados, o lentivirus también, que se añaden al material genético de la célula y permanecen allí por tiempo, sin necesidad de multiplicarse rápidamente, y no destruyen a la célula. Y entonces hablamos de virus no citopáticos. Acá tenemos las fases que son de la replicación y algunos inhibidores selectivos, ¿no? Por ejemplo, la penetración, que tiene que ver con la adherencia y propiamente con la penetración, como dijimos, depende de los receptores, ¿no? Ahora, hoy día se dispone de receptores solubles. No están fijados a la célula, pero como son solubles, circulan y fijan al virus. Y como está fijado, ya el virus no puede unirse al receptor de la célula y queda libre, no infecta, ¿no? Hay anticuerpos antirreceptores también, inhibidores de las proteínas de fusión hoy en día, ¿no? En cuanto a la pérdida cubierta, que es la liberación del genoma, también hay bloqueadores de los conductos iónicos, ¿no? Que estabilizan a la cápsula, entonces a la cápside, y no puede liberar. Está la transcripción del genoma viral, que tiene que ver en la transcripción del RNA mensajero o replicación del genoma viral, ¿no? Aquí están los inhibidores, ¿no? Hay fármacos que se utilizan para este propósito. Está la traducción de proteínas vitales, ¿no? Proteínas reguladoras, por ejemplo, tempranas, y las proteínas estructurales que son consideradas tardías. Aquí actúan los interferones. Modificación de la respuesta de traducción, está el desolamiento proteíco y la miristolación, ¿no? Glucalización. Esto básicamente se hace mediante enzimas proteásicas, y hay inhibidores de las proteasas. Luego viene el ensamblado, que aquí también actúan los interferones, y luego la liberación y la lisis. Por ejemplo, hay inhibidores de la neuraminidasa que inhiben la liberación, ¿no? Están también anticuerpos antivirales, linfocitos citotóxicos. Entonces, hoy día se dispone de varios mecanismos. Ahora bien,
Los virus producen enfermedades por varios mecanismos. Interfieren con la síntesis proteica celular, ¿no? Entonces, lo que va a dar lugar a muerte celular por virus citopáticos, son los más agresivos o rápidos, o síntesis de proteínas virales, ¿no? En este caso, lo que va a haber es una infección latente, en caso de virus no citopáticos, que pueden reactivarse cuando el huésped pierde su inmunocompetencia, ¿no? O cuando hay condiciones para que se den. El virus, ¿por qué permanece el virus del VIH dentro del CD4 y no hace nada por tiempo? Y es bien variable, ¿no? El periodo de ventana que le llaman. Sí, hay infección, pero no hay manifestación de la enfermedad. No hay nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y está dentro de la célula, dentro del CD4, está allí. Es que ese linfocito CD4 no está activo, no tiene actividad. Ingresa al CD4 y ese CD4 no es que tenga especificidad por el VIH, no. El VIH ingresado a él no por el receptor, sino ingresado porque tiene su propio receptor, que es el CD4. Me estoy refiriendo a un linfocito CD4 o un linfocito T. Para activarse tiene que haber reconocimiento, entonces utiliza su TCR, ¿no? Pero en este caso el virus no entra por el TCR, ha entrado por el CD4, una molécula, y está ahí, por lo tanto no está activado. Puede permanecer silente allí por bastante tiempo, hasta que ese linfocito T sí aparece su antígeno y se activa. Y ahí entonces también se activa el virus. Hasta entonces va a permanecer un tiempo bastante variable sin hacer manifestaciones, ¿no? Una pregunta, con respecto al antígeno que estoy mencionando, ¿tiene que ser un antígeno específico o...? Claro, es un antígeno específico del CD4. Acordémonos, cada linfocito T helper tiene su antígeno específico al cual va a responder, porque su TCR ha sido definido de esa manera. Si un linfocito T no encuentra su antígeno, es eliminado, entra en apoptosis. Tiene un tiempo de circulación y todo por ahí. Y si no encuentra, es eliminado, porque no hay el estímulo para que se active y sobreviva. En buena cuenta, el antígeno le salva la vida al linfocito T, y no solo a él, sino a todos los linfocitos T, y aún a los linfocitos B. Si ellos no encuentran a su antígeno específico, así sea primero o segundo encuentro, es eliminado, porque la médula está continuamente produciendo linfocitos, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, la otra es de que el virus ingresado dentro de la célula infectada queda como tal y prácticamente se queda allí y puede causar modificaciones celulares a la célula y dar lugar a tumores. Una célula tumoral es inmortal. Aquí tenemos las dos posibilidades, ¿no? Acá está el virus que ingresa, en este caso, a una bacteria, ¿no? Esa sería su célula hospedero, se multiplica y al multiplicarse dentro de la célula luego es liberada, ¿no? Y destruye ahí a la célula. Ese es el virus citopático o ciclolítico también que se le llama. El otro es que ingresa a la célula y queda ahí silente, no hace nada. Pero se puede inducir su multiplicación. Entonces, al multiplicarse la célula, multiplica también al genoma del virus. Lo multiplica. Entonces, mientras mayor multiplicación haya en este caso de la bacteria, también va a haber mayor multiplicación del virus. Esta es la técnica que se utiliza para la síntesis de insulina humana. Se utiliza la Escherichia coli como célula hospedera, y la célula hospedera E. coli multiplica el gen de la insulina y de esa manera se produce insulina humana. ¿Cómo entran los virus? A través de la piel, mucosas, tracto respiratorio, ¿no? Y todo lo demás. Para su propagación dentro del organismo, necesariamente necesita un hospedador susceptible, no inmunizado, que no haya hecho resistencia. Ahora, la replicación viral y su expansión en el hospedero se va a dar mediante los mecanismos que va a inducir él mismo.
Cuando un virus ingresa a la célula, prácticamente se adueña de la célula. Y se multiplica y luego tiene que hacer una transmisión a nueva célula o hospedadora. ¿Qué cursos puede ser una infección viral? Una infección aguda, seguida de aclaramiento del virus, es eliminado. Ejemplo, el virus del sarampión, ¿no? Luego está que puede haber una infección aguda seguida de una infección latente. Este virus es virus del herpes, o herpes virus, si quieren, del herpes virus, ¿no? Y tenemos varios tipos de virus del herpes, ¿no? Los simples, otro, tipo 1, tipo 2, hasta el 18 hay, ¿no? Pero casi no se les nombra, excepto el simple, ¿no? 1 o 2 que sí se nombra, pero hay otros, por ejemplo, varicela zoster, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces todos son de este grupo, ¿no? Ahora bien, cuando una persona le da, o sea, tiene una infección por herpes simple, ¿no? Lo que sucede es que se puede curar, pero queda el virus dentro del ganglio espinal un tiempo, hasta que hay condiciones, el virus se multiplica y tenemos el herpes zóster, ¿no? Tenemos una infección aguda seguida de una infección persistente, como es el caso del VIH. Bueno, y este es el caso del VIH, ¿no? Si uno ve a través del tiempo, hay todo un periodo, hay varios periodos que se consideran el desarrollo de la enfermedad. Está el periodo de ventana en el cual ingresa el virus, ¿no? Y hay una multiplicación, pero no se manifiesta la enfermedad. Aquí está atacando ya el CD4 y el CD4 en un comienzo aumenta porque sí ha aumentado las células o el virus, pero luego empieza a disminuir en la medida que el virus aumenta. Aquí puede llegar a una especie de equilibrio porque el CD4, todavía CD4 puede responder y entonces hay un aumento y baja la carga viral. Hasta ese momento no hay nada, a pesar que hay infección, pero no hay manifestación, nada. Pero luego, ya con la participación de CD4 y todo lo demás, hay la producción de anticuerpos. Y empieza a producirse. Desde que aparecen los anticuerpos, aquí es el periodo que se llama el periodo de ventana. A pesar que hay producción de anticuerpos y todo, pero puede ser mantener asintomático a la persona. Pero ya se demuestra que sí está infectado por la seroconversión. Eso significa que se han encontrado anticuerpos. Y hay anticuerpos. En este periodo no se detectan anticuerpos, pero ya hay infección. Los anticuerpos van a continuar y van a mantenerse prácticamente en niveles altos, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? En un comienzo el virus disminuyó, ¿no? Y luego, digamos, más o menos por la reacción que todavía hubo del organismo, como que se mantuvo. Pero en la medida que CD4 empieza a declinar, ¿no? Ya no hay defensa, empieza a multiplicarse entonces el virus y se dispara. Ya entramos a la fase de sintomático, donde están las manifestaciones propias de la infección por el virus, y en esta última parte empiezan las complicaciones. Eso, en esta última parte, es la que se conoce como el SIDA, propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el SIDA? Si no es un paciente infectado con VIH que ya tiene manifestaciones y aparte de eso porta o desarrolla complicaciones. Ejemplo, infecciones por oportunistas, Pneumocystis carini, por ejemplo. Después, ¿qué causa el Epstein-Barr? Neoplasias, ¿no? Entonces, sí. Entonces ya tenemos. Entonces, este es el caso del VIH, ¿no? En cuanto a su evolución. Ahora bien, la respuesta inmunitaria, en caso del virus, es tanto innata como adaptativa y tiene como finalidad desarrollar una respuesta inflamatoria que permita la activación de las células dendríticas y los macrófagos, bloquear la infección celular
y eliminar a las células infectadas, ¿no? Ahora bien, esta defensa inmune puede desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, cuando el virus está libre todavía, antes de que penetre la célula en ella, neutralizándolo y fagocitándolo rápidamente, ¿no? Pero una vez que el virus está dentro de la célula, ya no es accesible a los anticuerpos y solo puede ser eliminado por citotoxicidad. La fagocitosis y la neutralización por anticuerpos prácticamente a eso alcanza al virus libre, pero no el que ya está dentro. La citotoxicidad, sea por CD8 o natural killer, es el que van a actuar, ¿no? Y para eso, cuando una célula se ha infectado, lo que va a haber primero, después la replicación, pero también el macrófago lo que va a hacer es descomponer al virus para luego presentarlo mediante el complejo de histocompatibilidad clase 1. Claro que vamos a tener que acá aclarar esto, ¿no? Esta es una célula infectada y presenta el virus por el complejo de histocompatibilidad clase 1. Pero si fuera el macrófago, lo procesa y presenta mediante el complejo de histocompatibilidad clase 2 para desarrollar la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, aquí tenemos que una respuesta inmunitaria, la primera parte es la inmunidad innata, ¿no? Y el primero en aparecer como elementos de respuesta son los interferones tipo 1 y seguidos de linfocitos natural killer. Son los primeros. Y esto generalmente tiende a controlar el crecimiento del virus, ¿no? Hasta ese nivel. Pero es la respuesta adaptativa la que va a eliminar el virus y para eso se requiere el aumento de los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y en este caso también hay un aumento de los anticuerpos. El linfocito T citotóxico, cuando elimina ya el virus, empieza a disminuir, pero todavía nos queda el anticuerpo y nos señala a los anticuerpos que sí hubo una infección, ¿no? Y que ya fue resuelta. Esto, si ustedes se acuerdan, hicieron las pruebas de sangre cuando había el VIH. No, dosaje de anticuerpos. Por ejemplo, cuando se hacía ese dosaje y se medía anticuerpos, si solo era inmunoglobulina M, significa que había infección en ese momento. Era positivo, infectado, pero infectado, y en ese momento estaba infectado. Luego pasaba un tiempo en que empezaba a variar, ¿no? Entre inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Eso significa que estaba habiendo una respuesta por el organismo. Y luego la persona ya estaba sana prácticamente, pero se le usaba el anticuerpos y tenía inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G dura más tiempo. Entonces, sí, esa persona había tenido la enfermedad, solo que ya se había curado, pero quedaban los anticuerpos, ¿no? Entonces, miren, en la inmunidad innata, los interferones tipo 1 son los que actúan primero, ¿no? Luego es el linfocito natural killer el que va a ingresar. Ambos son respuestas innatas. La adaptativa se requiere de los anticuerpos. Entonces necesitamos los linfocitos B para la producción y los anticuerpos básicamente neutralizan al virus. Con eso entonces se tiene una protección frente al virus, ¿no? Pero los que van a erradicar definitivamente son los linfocitos T citotóxicos, o sea, D8 positivo, que van a eliminar a la célula infectada, ¿no? Y una vez eliminada la célula, los virus sí van a ser liberados, pero los anticuerpos los neutralizan, ¿no? Y aquí sí el macrófago va a ingresar y los va a eliminar por fagocitosis. Fagocitosis mediada por anticuerpos. En la respuesta innata, ¿no? Básicamente lo principal es una respuesta inflamatoria. Esto permite la activación de las células dendríticas, activación de macrófagos locales, producción de citoquinas, péptidos antimicrobianos, entre otras cosas, ¿no? Como mencionamos, el mecanismo de la inmunidad innata contra los virus son la inhibición de la infección por los interferones tipo 1 y la muerte de la célula mediante el linfocito natural killer.
¿Qué interferones participan? Alfa y beta, tipo 1, ¿no? También se considera a los interferones tipo 3, ¿no? ¿Cómo se denomina el interferón tipo 3? Ese es el 2. Estos son los 1. Alfa y beta es 1. Gamma es el 2. Y el 3, lambda, ¿no? Es el interferón lambda, ¿no? Entonces, ellos son los que primero aparecen, ¿no? Y aquí están, ¿no? Tanto estos, los interferones, tanto beta, alfa, son los que aumentan. Pero junto con ellos, la aparición de interleucina 12. ¿Y por qué interleucina 12? Porque es la que va a estimular a natural killer, la va a activar. Hay también interleucina 6, el factor de crecimiento transformante beta, que son proinflamatorios, ¿no? Seguido de ellos, de los interferones tipo 1, vienen las células natural killer. Ahora bien, los interferones tipo 1 y el 3 también son inducidos tras la infección vírica, ¿no? Pero se verá más requerida los interferones de tipo 1. Y es que los interferones de tipo 1 se van a multiplicar, se van a generar después de pocas horas de producir la infección. Y esto lo puede hacer cualquiera de nuestras células. Cualquiera, no son células inmunitarias específicas. Este tipo de interferón ejerce una actividad antivírica directa, ¿no? Y también activará a otras respuestas inmunitarias. El otro estímulo o reacción que induce el interferón tipo 1 es que aumenta la expresión del complejo histocompatibilidad clase 1, ¿no? Para la presentación de los anticuerpos. Con eso esto se ya está dando pie a que ingrese el sistema inmunitario adaptativo. Ahora, hay receptores de los patrones moleculares para reconocer a los virus, ¿no? A los componentes víricos. Están los citoplasmáticos, que también ya los hemos mencionado, que los que expresan prácticamente todas las células, ¿no? Pero lo importante es que estos receptores que son inducibles son reconocidos o reconocen o son inducidos por el ácido retinoico, ¿no? Y este ácido retinoico reconoce sobre todo el material genético vírico. Está en la familia de receptores tipo TOL, ¿no? Que están en la membrana celular y también en los endosomas y lisosomas de las células inmunitarias y células también, y ciertas células, ¿no? Que no son inmunitarias. Está el receptor tipo 3, 7, todos ellos, pero que captan o que, digamos, sí, reconocen ácidos nucleicos, sobre todo RNA de los virus. Entonces, el RNA prácticamente de los virus es el ligando de estos receptores para que lo puedan reconocer las células y aún las células de respuesta inmunitaria, ¿no? Ahora bien, en una infección, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha reconocido ya al virus, en una infección hay la activación de este mediador, el RIG, ¿no? Ahora bien, esta activación se da por la presencia de material genético del virus. Y esto estimula a este otro mediador y este ya lo conocemos. Es un factor nuclear que estimula la transcripción y esto da lugar a la transcripción de los genes de los interferones tipo 1 y citoquinas proinflamatorias. Ahora hay otra forma en que se puede producir las interferones tipo 1, pero eso está mediado por las células dendríticas plasmocitoides, que pueden detectar la presencia del virus y aumentar la producción, sin que ellas se infecten, ¿no? Ahora, tras la captación del virión, del virus por el receptor tipo TOL 7 y 9, en compartimentos endosómicos, detectan los ácidos nucleicos del virus. Y esto estimula la activación de factores de replicación y también a este factor, ¿no? Lo que lleva a la producción de interferón y citoquinas proinflamatorias. Acá no necesita entonces infectarse la célula, más bien lo capta, ¿no?
Ahora bien, ¿qué cosas hacen los interferones tipo 1? Hacen una resistencia transitoria de las células, ¿no? Porque inhiben la replicación. Esto hace mediante la activación de genes que expresan proteínas antivirales. E incrementan la expresión del complejo histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Ahora, esto lleva a la activación de células. La activación de células natural killer se activan frente a las células infectadas por virus, ¿no? Y natural killer las elimina. El mecanismo de activación está ligado a alteraciones en la expresión del complejo histocompatibilidad clase 1 de las células. Y son reacción antígeno independiente. Cuando hacemos antígeno independiente es que natural killer no requiere reconocer antígeno para poder activarse y eliminar, ¿no? Y otro aspecto es el complemento puede participar también, pero cuando se activa por la vía alterna. Y aquí tenemos, ¿no? El virus ingresa a la célula, tenemos el interferón, induce resistencia a la replicación dentro de la propia célula y también a nivel externo, aumenta la expresión de clase 1, por lo tanto la presentación de antígeno. Y dentro de las que también se va a producir son interferón 12 que activa las células natural killer para eliminar las células infectadas. Entonces, los interferones tipo 1 se producen por las células infectadas, se unen a receptor común de superficie celular, inducen la transcripción de genes que inician la producción de proteínas en el huésped. 1. Que promueven el estado de resistencia, endorribonucleasas, por ejemplo, que degradan el RNA viral, P1 quinases que inhiben la replicación viral también y aumentan la respuesta inmune frente al virus. 1, mediante el complejo histocompatible clase 1 y la activación de natural killer, ¿no? Y esto influye también en la diferenciación de las células dendríticas. Otra participación, como dijimos, es la de natural killer, ¿no? El interferón tipo 1 se fijará a célula natural killer para inducir su actividad lítica y ser más eficaces. Interleucina 2, que se genera en primeras instancias, incrementa la actividad también célula natural killer. El objetivo, mediar directamente la histólisis o destrucción de la célula infectada, mediante un mecanismo de perforinagramcina, que es el mecanismo que utiliza natural killer para eliminar la célula, ¿no? Esto a su vez va a hacer que natural killer produzca interferón gamma, interleucina 12, y el interferón gamma protege a las células de la infección y activa mecanismos antivíricos por los macrófagos. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un virus con algunas bacterias que inducen la expresión de interleucina 12. Aquí tenemos la interleucina 12 y esto activa a natural killer. Natural killer produce interferón gamma. Ahora, las células CD4 NAIF, activadas por presencia de interleucina 12 y el interferón gamma, están destinadas a diferenciarse en células TH1. Pero para eso, obviamente, tiene que ser presentado el virus, ¿no? Entonces, si tenemos interleucina 12, interferón gamma, y se presenta el antígeno mediante el complejo de histocompatibilidad, entonces este linfocito T helper va a virar al patrón TH1. Bueno, ya conocemos a las células natural killer, ¿no? Entonces, son grandes, su capacidad para matar líneas celulares, sin necesidad de activación o inmunización previa. O sea, ella tiene esa acción sin necesidad de previa sensibilización. Ahora, los mecanismos líticos que tiene natural killer son los mismos que tiene la célula citotóxica, incluyendo fast ligando, ¿no? Y eso hace que haya exocitosis de perforina y gramcinas, lo que daña a la célula. Generalmente natural killer mata en las fases iniciales de infección. Intervienen procesos infecciosos como virus y también en patógenos intracelulares. Ahora, natural killer, como dijimos, se activa en presencia de interferón alfa y beta, pero también interleucina 12, 15, 18. Interleucina 12 y el factor necrosis tumoral inducen la producción de interferón gamma por las células natural killer. Y las células natural killer
van a contener las infecciones virales hasta que haya el desarrollo de linfocitos T citotóxicos específicos. No solamente estas van a interferir, van a participar en la infección por el virus, sino también, por ejemplo, en infecciones por listeria, toxoplasma, leishmania, que son intracelulares. ¿Cómo reconoce Natural Killer a las células, no? Por un lado, mediante el receptor Fc de inmunoglobulina. Eso significa que Natural Killer tiene este tipo de receptores, conocidos como CD16. Eso le permite a Natural Killer unirse a las células que están cubiertas por inmunoglobulina. Aparece la inmunoglobulina contra el antígeno del virus. Como el virus está dentro de la célula, pero expresa el antígeno de la célula, entonces el antígeno va, el anticuerpo va. Y eso reconoce Natural Killer. Y eso se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ahora bien, puede dar lugar a la activación de dos tipos de receptores, ¿no? Los receptores activadores o CAR, que reconocen la molécula en superficie de la célula nucleada y se activa Natural Killer. La otra son los receptores inhibitorios, los KIR, que reconocen el complejo histocompatibilidad clase 1 como tal y no hace nada, se detiene, no causa daño a la célula. Ahora, ¿cómo reconoce Natural Killer? Sobre todo a través de receptores de lectina tipo C. Son varios, entre ellos reconoce mediante el heterodímetro NKG2D y CD94. Y con esto reconoce moléculas no clásicas del complejo histocompatibilidad y antígeno leucocitario humano tipo E, ¿no? Tiene los receptores de citotoxicidad natural, ¿no? Que incluye receptores de este tipo, ¿no? NKP30, 44, etc., ¿no? Y que solo se expresan en las células Natural Killer. ¿Qué más tiene? Tiene los receptores de la familia de las inmunoglobulinas, llamados receptores inhibitorios de asesinato o del asesino, son los KIR, ¿no? Ahora, estos pueden ser activados o inhibidos cuando reconocen o hacen distinción en la expresión del complejo histocompatibilidad clase 1. El receptor CD16, que es un receptor para la fracción Fc de la inmunoglobulina G, la fracción Fc, de baja afinidad por inmunoglobulina. Y esto hace que haya un reconocimiento de la célula mediante opsonización con el anticuerpo inmunoglobulina G. Aquí tenemos estos dos casos, ¿no? Acá tenemos el complejo histocompatibilidad clase 1 en células normales. Es reconocido por Li49 y por los receptores KIR. Acá tenemos la célula Natural Killer y acá tenemos el complejo de histocompatibilidad también, ¿no? Este sería el complejo de histocompatibilidad. Pero esta célula, acá está el complejo de histocompatibilidad, esta es la célula, ¿no? Que presenta el antígeno. Pero la célula también tiene Li49. Entonces la célula Natural Killer va a reconocer el complejo, pero Li lo que hace es inhibirlo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la célula Natural Killer no elimina la célula. Esta es una célula normal. No la elimina y se separa. Pero, por ejemplo, en una célula que está infectada, Li no está presente. Y la célula Natural Killer va a reconocer la molécula, en este caso una molécula extraña, y simplemente la va a eliminar. Los receptores que activan son receptores tipo lectina, ¿no? Mientras que los inhibitorios son de otro tipo de estructuras, son específicos para el complejo de histocompatibilidad, claro, intervienen en la destrucción de células y matan selectiva a células con niveles bajos o núcleos del complejo de histocompatibilidad clase 1. Eso también es la otra forma en que Natural Killer va a actuar. Natural Killer va a reconocer a células propias que dan lugar o que tienen o expresan el complejo de histocompatibilidad clase 1. Inclusive aunque haya alguna otra molécula aquí, ¿no?
De hecho, hay moléculas. Entonces, pero como Natural Killer está reconociendo el complejo histocompatibilidad, no pasa nada, se inhibe. Pero si no hay complejo de histocompatibilidad, Natural Killer sí le elimina la célula. Por lo tanto, todas las células nucleares expresan complejos de histocompatibilidad clase 1. Ahora, no pueden expresar estas moléculas infecciones intravasculares. ¿Qué células no expresan este complejo? Células que tienen una infección intracelular, que tengan una transformación neoplástica o que definitivamente sean anormales, ¿no? Entonces, en estas hay pérdida de la señal inhibitoria y así eliminada la célula. Por parte de los macrófagos del virus y de las células infectadas, lo que van a hacer es fagocitosis, tanto al virus como a la célula infectada. Ahora, va a ser sobre las células, ¿no?, que están infectadas por el virus. Para esto se requiere la producción de moléculas antivíricas, el factor nitroso tumoral, óxido nítrico, el interferón alfa. Ahora, en el fagolisosoma se produce o se induce la óxido nítrico sintetasa y da lugar al óxido nítrico, que es un inhibidor, por ejemplo, para infecciones por herpes y poxvirus. Y aquí tenemos un resumen. Esta es la célula infectada, ha entrado el que se llama el virus. Acá se tiene la producción del interferón alfa y beta, interferones tipo 1, que van a, digamos, a defender a la célula infectada, a esta célula, pero también de manera colateral, ¿no?, van a inducir un estado antiviral en las células sanas. Eso es lo que se produce. Por otro lado, hay una presentación a la célula Natural Killer. Y Natural Killer lo que va a hacer es activarse, ¿no? Va a haber reclutamiento y activación primero por las citoquinas proinflamatorias. Luego Natural Killer va a actuar contra esa célula. Cuando hay por otro lado, ¿qué se tiene? Sí, Natural Killer va a durar a la liberación de interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma es el que va a actuar sobre macrófagos. También se producen células o citoquinas proinflamatorias, ¿no? Ahora, la producción masiva también del interferón alfa y beta lo que va a hacer es una acción sobre las células dendríticas plasmocitoides. Y ellas son las que van a producir inclusive más citoquina. Entonces, aquí en la célula infectada hay una inducción de la respuesta de genes estimulados por interferones tipo 1. Eso da lugar a lo que se llama el estado antiviral. Hay inhibición de la transcripción, degradación y edición de la RNA viral, inhibición del ensamblado viral. Eso es lo que se llama una inhibición, una respuesta, digamos, inhibitoria antiviral. Para eso se activa Natural Killer, hay aumento de los complejos histocompatibles de clase 1, 2. Se está promoviendo el perfil TH1, hay activación de los linfocitos T citotóxico y producción de anticuerpos. Y esto queda memoria. En cuanto a la inmunidad específica, mecanismos humorales, ¿no? Estos son en la primera fase, para neutralizar y opsonizar a la célula infectada, ¿no? Mecanismo para los virus que están libres. Mecanismos celulares, CD4, producción de citoquinas y expansión clonal, ¿no? Y diferenciación también de las células B, manteniendo a CD8 sobre todo. CD8 es el que elimina. Tiene mecanismo secretor mediado por receptores, tipo Fas, por ejemplo. La primera parte, la respuesta humoral, neutraliza al virus con anticuerpos y son eficaces contra infección si se localizan en el sitio de entrada del virus. Y los virus deben fijarse a receptores específicos de la célula diana para poder llevar a cabo la infección. Ejemplo, los virus de la gripe que se unen a residuos de ácido ciálico, ¿no? Los rinovirus que se fijan a moléculas de adhesión intracelular ICAM.
Miren, sí se producen anticuerpos contra el receptor vírico, ¿no? Sobre todo las partículas víricas. Por ejemplo, hay anticuerpo, en especial inmunoglobulina A, que bloquea la fijación del virus a las células hospedadoras, que bloquean, ¿no? Con lo que previene la infección. Anticuerpos inmunoglobulina G, M y A, que bloquea también la fusión a la cubierta de la membrana plasmática de la célula. Anticuerpos inmunoglobulina G y M, que fomentan la fagocitosis. Anticuerpos inmunoglobulina M, que son aglutinina para las partículas víricas. Y mediante los anticuerpos van a dar a la activación del complemento por la vía clásica, ¿no? Y eso media la producción de anticuerpos, entre ellos C3b, factor C3, y la lisis de partículas víricas cubiertas por complejo de ataque de membrana. Entonces, el anticuerpo y el complemento pueden aglutinar también partículas víricas, funcionar como agentes opsonizantes, y eso facilita la fagocitosis. ¿Qué más tenemos? Frente a las partículas víricas, los anticuerpos. Quieren neutralizar la infección, inmunoglobulina G, M y A, ¿no? ¿Quiénes hacen aglutinación del virus? Inmunoglobulina M. Si el virus es aglutinado, también es neutralizado, ¿no? Hay activación de fagocitosis por inmunoglobulina G. Frente a la célula infectada hay citotoxicidad, pero acá más bien ingresa la célula CD8 positivo, y esa citotoxicidad es mediada por anticuerpos. La importancia de cada mecanismo varía según el tipo de virus. Por ejemplo, la inmunoglobulina es importante en caso de la gripe, porque ingresa por vía respiratoria y a mucosas, ¿no? Y ahí es donde la inmunoglobulina la bloquea. La inmunoglobulina G en caso de papera, sarampión, y los virus y las células citotóxicas para detener la infección y eliminar, por ejemplo, virus del VIH. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la célula B que se une al virus, y la partícula vírica se interna, los péptidos son internados, ¿no? Y luego son presentados al linfocito T. Acá la célula se está comportando como célula presentadora. Le devuelve la señal el linfocito T helper, y entonces la célula se diferencia a célula plasmática y se producen los anticuerpos. ¿Qué tenemos, no? Entre los mecanismos que desarrollan los anticuerpos, ¿no? Para neutralizar el virus. En caso del virus libres y actuando solamente el anticuerpo, bloquea la unión a la célula, bloquea la entrada a la célula, bloquea el descubrimiento del virus. Actuando con el complemento, causa daño a la cubierta del virus y bloqueo del receptor del virus, evitando entonces su ingreso. En caso de las células infectadas por el virus, el anticuerpo más el complemento causa daño a la célula infectada, lo opsoniza, ¿no? Y para dar lugar a una fagocitosis de la célula infectada. El anticuerpo unido a células infectadas da lugar a lo que se llama inhibición celular del virus dependiente de anticuerpo, pues los linfocitos natural killer. Es parecido a la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Esto tanto en macrófago como en neutrófilos. Acá tenemos el virus del papiloma humano y los anticuerpos. Los anticuerpos lo pueden bloquear de tal manera que no queda manera de que se interrelacione con el receptor, y entonces no hay enfermedad en este caso. Ahora hay combinación entre las respuestas humorales y celulares. Anticuerpos neutralizantes se unen a las proteínas de envoltura, impiden la unión a las células diana. Inmunoglobulina A puede neutralizar al virus que penetre por la vía respiratoria y digestiva, por ejemplo. Los anticuerpos opsonizantes son eliminados o permiten la eliminación por fagocitosis. Y la activación del complemento puede hacer fagocitosis y lisis de las partículas virales. Las respuestas celulares son el principal componente contra el virus, ¿no? Necesitamos linfocito CD8 positivo
citotóxico, el linfocitos T helper, pero del patrón TH1, ¿no? CD4 positivos, y para eso se requiere interleucina 2, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. CD8 importante, ya que desempeña la función de control de infecciones. Los anticuerpos dependerán de los linfocitos T, ¿no? Lo que exige la presencia de linfocitos T coparedal CD4 para el cambio de tipo de clase de linfocito, ¿no? El linfocito CD4 ayuda a inducir respuestas al linfocito CD8 positivo. Estas son las señales coestimulatorias, ¿no? Y también en la reclusión de macrófagos. Los linfocitos T de memoria CD8 combaten eficazmente las infecciones. ¿Qué tenemos acá? Tipo de reacción mediada por célula. Moléculas o células efectoras. Interferón gamma, secretado por las células TH, ¿no? O linfocitos T citotóxicos. Acá están linfocitos T citotóxicos también y células natural killing macrófagos. ¿Y qué actividad tienen? Una actividad antivírica directa, ¿no? Si hablamos de los interferones, mata a las células propias infectadas por el virus, mata a las células propias infectadas por virus mediante citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? En la mayoría de las infecciones virales, el linfocito T citotóxica comienza a actuar a los 3 o 4 días después de la infección. Y este alcanza el máximo de 7 a 10 días, para luego disminuir, ¿no? Y a los 7 a 10 días se elimina a la mayor parte de los viriones, ¿no? Ahora, los linfocitos citotóxicos específicos para el virus eliminan a las células hospedadoras infectadas y además eliminan las fuentes potenciales del virus. Acá tenemos la célula infectada, acá tenemos CD8 positivo, que es la que elimina a la célula, ¿no? Mediante las gramsinas, ¿no? Y todo ello, y además también por el estímulo que se da de interferón gamma. El linfocito T el linfocito CD4 positivo, pero del patrón TH1, produce interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma activa macrófago. Macrófago se activa y puede dar lugar a la liberación de sustancias derivadas del oxígeno y también el factor de necrosis tumoral. Acá lo que tenemos más bien es, esta sería la respuesta adaptativa, y acá está la respuesta humoral, ¿no? Acá tenemos con el anticuerpo que neutraliza al virus, ¿no? Ya hace esto. Pero acá tenemos la natural killer que causa la muerte por citotoxicidad mediada por anticuerpos de la célula que está infectada y la actividad del complemento. Respuestas específicas. Cuando se encuentran en el interior son inaccesibles los virus y son detectados por CD8. Ahora, sí se puede transferir inmunidad a otra persona, pero no a base de los anticuerpos, sino por la transferencia de linfocitos T citotóxicos. Sí se puede hacer eso, ¿no? Y entonces se crea una inmunidad. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una célula, ¿no? Que es normal, y aquí tenemos, ¿quién es? Reconocimiento. Este es el linfocito T citotóxico. Si solamente el linfocito T citotóxico se une mediante moléculas de adhesión, que eso significa ICAM y todo ello, no le causa nada a la célula normal. Pero la célula que está infectada, más bien, si uno ve, lo que va a suceder, que se va a fijar también mediante estas celulares, mediante estos mediadores, pero lo que sucede es de que si hay expresión de presentación de antígenos, y entonces el linfocito T citotóxico va a inducir la citotoxicidad y lo elimina. Eliminada la célula, el linfocito se retira y va a eliminar a otra célula. Eso le llaman el beso de la muerte, ¿no? Le da su beso y se va, y queda muerta la célula. Ahora, las células dendríticas también expresan altos niveles de B7, ¿no?
y pueden activar a linfocitos T CD8 naive. Este es un linfocito T CD8 y acá está la célula infectada y expresa B7. ¿B7 qué cosa es? CD80, ¿no? Entonces, con esto lo que va a hacer es activar al linfocito T citotóxico y lo mismo. Mediante la presentación del complejo histocompatible clase 1 y etcétera, entonces se da lugar a la eliminación de la célula infectada. Acá que tenemos, ¿no? Las células T citotóxicas asesinas, en este caso estamos hablando de células natural killer, ¿no? Miren, si como hay en la célula expresión de Fas, estas células tienen Fas ligando y con eso pueden eliminar a las células infectadas por el virus. Ahora, los linfocitos CD8 citotóxicos, por lo tanto, son el mecanismo principal de eliminación a los virus, ¿no? Reconocen antígenos virales citosólicos asociados a clase 1, requieren de producción de citoquinas por los linfocitos CD4 positivos, pero de TH1. Hay lisis de células infectadas, producción de citoquinas con actividad de interferón tipo 1. Ahora, los virus pueden evadir, sí tienen mecanismos de evasión, ¿no? Pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser dianas o blanco de las respuestas inmunitarias. Algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteicos citosólicos asociados al complejo de histocompatibilidad. Algunos producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. También hay virus que van a dar lugar a infecciones crónicas, ¿no?, que están asociadas al fracaso del linfocito T citotóxico, ¿no?, o que también lo llevan al agotamiento, entonces no son eliminados. Los virus pueden infectar, matar e inactivar los linfocitos T inmunocompetentes. Y acá hay varias estrategias que tienen, ¿no? Variación antigénica, eso lo hace el virus de la gripe, por ejemplo. El rinovirus, el VIH. Inhibición del procesamiento del antígeno. ¿Este virus qué cosa es? Este es el citomegalovirus. Este VHS, virus del herpes simple. Está la producción de moléculas de complejo histocompatibilidad como señuelos, ¿no?, para inhibir a natural killer, el citomegalovirus. Producción de homólogos a receptores para citoquinas. Virus, acá debieron de ser vaccinia. ¿Qué es la vaccinia? Es el virus de la viruela. Claro que no nos da viruela, ¿no?, porque se ha erradicado prácticamente la infección. Poxvirus, ¿no?, el citomegalovirus. ¿Y qué producen estos? Interleucina 1, interferón gamma, citomegalovirus, quimioquinas, ¿no? Producción de citoquinas inmunosupresoras, el Epstein-Barr, interleucina 10. Infección y muerte o deterioro funcional de las células inmunitarias, eso es el VIH. Inhibición de la actividad de complemento, ¿no?, incorporación de CD59 en la cubierta vírica. El virus lo capta. Con reclutamiento también del factor H. Eso es el VIH, vaccinia, virus de la vaccinia, citomegalovirus. Inhibición de la inmunidad innata, inhibición del acceso a detectar RNA por este receptor que hablamos, el virus de la vaccinia, el VIH. Inhibición de señales de receptores de interferón gamma, ¿no?, VIH. ¿Qué virus es? Virus de la hepatitis C, virus herpes simple, poliomielitis. Entonces, hay evasión por parte de los virus, ¿no? Variación antigénica, virus de la gripe. Supresión de la respuesta inmune, como mencionamos, infectan y destruyen células inmunocompetentes. Protección de células infectadas, inhibición de la apoptosis espontánea, ¿no?, asociación a la transformación extratumoral. ¿Qué tipos de virus causan tumores o cáncer, ¿no?
Epstein-Barr, papilomavirus, virus de la hepatitis B, C, los dos, ¿no? Tanto la B como el C, ¿no? Hacen inhibición de la expresión de antígenos virales, el adenovirus, por ejemplo, el herpes simple, citomegalovirus. Hacen resistencia a linfocito citotóxico, inhiben la apoptosis y pueden dar lugar a un estado de infección latente. Herpes simple, virus de la varicela zoster, el Epstein-Barr, los retrovirus endógenos, ¿no? Y listo. Con eso terminamos con esto de los virus. ¿Preguntas? El esquema es simple. Respuesta innata. ¿Con qué? Interferones tipo 1. Y después, natural killer, citotoxicidad. No, ese es. Inmunidad adaptativa. CD8 positivo, citotóxico, que para eso se tiene que inducir, ¿no es cierto? Ahora bien, eso significa todo un procesamiento que tiene que darse a nivel de la célula infectada. Ella es la que va a hacer el trabajo. Pero la célula infectada tiene sus propios mecanismos de evasión. ¿No? Ahí los hemos mencionado. Listo. Ahora bien, pero para que CD8 se active, ¿de quién necesita? No, se va a activar simplemente con la presentación, pero necesita señales coestimulatorias. ¿Quién le da? El linfocito CD4, el patrón TH1. Para eso él tiene que también reconocer. ¿Y quién se lo presenta? Célula dendrítica. No, él es una, pero tiene la particularidad de que esa no necesariamente se infecta. Pero quien sí se infecta y presenta es macrófago. Macrófago, sí, y tiene dos posibilidades de presentar. Macrófago puede captar a la célula, ¿no? Y procesarla. ¿Listo? Ahora bien, macrófago entonces lo puede presentar al linfocito T helper, al TH1, mediante que se llama el complejo histocompatibilidad clase 2, lo presenta. Listo. Pero el virus puede ingresar al macrófago y sin infectarlo, y se va a citosol. Y estando en citosol, macrófago puede presentar el virus, pero mediante complejo histocompatibilidad clase 1. ¿Y a quién lo presenta? A citotóxico. Y el citotóxico lo elimina natural a macrófago, pero el macrófago infectado. Mientras que el macrófago que está no infectado, pero que está presentando, ese también produce citoquinas. Y con las células dendríticas. ¿Qué citoquinas? Sobre todo interleucina 2, que es la principal, pero también para estimular a natural killer, ¿qué se necesita? Interleucina 12, ¿no? Entonces, macrófago juega en los dos lados. Y listo, y con eso se activa a célula citotóxica y es la que va a eliminar finalmente, no al virus, a la célula infectada. Y la deja libre, y ahí sí macrófago tiene que venir a destruirla. Ese es el mecanismo que finalmente destruye al virus. O controla, ¿no? Por lo menos. Listo. Con eso entonces quedamos con lo de virus. Inmunidad frente al virus. ¿Qué nos quedaría? Inmunidad frente a parásitos y hongos. ¿Cuándo lo hacemos? ¿El lunes? ¿A qué hora? ¿En la tarde? Ya, listo. Ya, el lunes. Ya, está bien, no hay problema. Sí, ya les tengo que dejar la práctica. Tenía que hacer, ya, ustedes ya han hecho modelos de respuesta contra virus, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué nos toca? Hongos o parásitos. Ya, ustedes son 4. 2 de los grupos elijan parásito y 2 hongo para hacerlo en una sola reunión. ¿Listo? Y entonces hacen eso. Bajo el mismo esquema de bacterias, ¿no? Sí, el mismo.
Es que lo primero es describir la enfermedad de que se está hablando, en qué consiste en este caso la bacteria o el hongo, ¿no? Los mecanismos de defensa que tiene el organismo, ¿no? Y frente a ese hongo, a la enfermedad. Ese es el esquema básico. Ya, listo. Y la práctica, claro. Sí. Y quedamos. Bueno, estaríamos retrasados, pero ni modo. Ya está. Sí, una semana nada más. Listo. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nada, aquí quedamos. Muy bien. Nos vemos entonces. Yo quiero hacer hongo, yo quiero hacer hongo. Mejor no. Ya, pues. Ya. Hongo.